En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. El canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Karin Boye. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Karin Maria Boye fue una narradora, poeta y traductora sueca nacida el 26 de octubre de 1900 en Gotemburgo, Suecia. Hija de padres que provenían de familias acomodadas, fue la mayor de 3 hermanos. Su padre, Fritz, era hijo de un mayorista y cónsul, por lo que sus actividades profesionales se desarrollaron en este mismo ámbito e hicieron que la familia se mudara en 1909 a Estocolmo. En 1907, Karin había iniciado sus estudios primarios en la escuela Matilda Hall de Gotemburgo, institución en la que mostró un buen desempeño académico. En 1915, la parentela volvió a mudarse, esta vez a Huddinge, un pequeño condado campestre donde Karin escribió sus primeros poemas, cuentos y obras de teatro. En esta etapa mostró también un interés por el dibujo y la pintura de acuarelas, colección que años más tarde pasaría a adornar los muros del palacio de la residencia capitalina de Eugenio Napoleón, príncipe de Suecia y Noruega. A propósito de esta faceta, en el poema El deseo de un pintor escribió: yo deseaba pintar un fragmento modesto de la más dura vida cotidiana, tan desgastada y gris, iluminada por ese fuego que provocó que todo el universo naciera de la mano del Creador. Yo deseaba mostrar que lo que despreciamos es santo y profundo y es el atuendo del espíritu. Yo deseaba pintar una cuchara de palo de tal modo que la humanidad perciba a Dios. En 1920 completó su educación de bachillerato en Alinska Skola de Estocolmo, escuela privada para niñas de alto prestigio nacional, y viajó a Uppsala para cursar estudios superiores. En la Universidad de Uppsala, una de las primeras y más antiguas de los países nórdicos, estudió entre 1921 y 1926 griego, lenguas escandinavas y literatura. De forma paralela a sus compromisos académicos, durante su estadía en Uppsala hasta 1930, formó parte de Clarté, Claridad, una organización socialista sin afiliación partidaria cuyo principal instrumento de difusión, la revista Clarté, continúa gravitando el debate público de la izquierda sueca en la actualidad. En 1927 abordó el consejo editorial de esta publicación y cofundó, junto a colegas escritores y traductores suecos, la revista Spectrum. Fue en 1922, sin embargo, 5 años antes, que hizo su debut poético con la aparición de Moll, Nubes, su primera colección de versos. Influida por su lectura de las Eddas, el notorio compendio de poemas nórdicos que dieron forma a la tradición literaria oral escandinava, la poesía de Karin Boye enseñó un uso bien cuidado de la métrica y de la rima, elementos con los que hizo eco y homenaje de esta larguísima tradición. En el poema que da título a la colección, Nubes, se lee: mira las vigorosas nubes que elevadas cimas lejanas suben, orgullosas y brillantes, albas como nieve blanca, se deslizan en paz para morir, al fin, abajo en calma, disolviéndose lentamente en una lluvia de gotas heladas. Nubes majestuosas, en la vida y en la muerte, sonriendo van hacia la luz de un sol resplandeciente en el éter tan claro y con estilo,
sin desvelos impacientes, con estilo grande y puro, y gran desprecio por su destino. Me concederían, festivamente orgullosas como son, izarme hasta donde el bullicio de los mundos no llega, no importa cuán enojado esté el rugido de las tormentas, y llevar la corona dorada de luz del sol sobre mi cabeza. En su Requiem, Omar Pérez Santiago comenta que Karin Boye tenía una brillantez inimitable. Era versátil y destacó en diversos ámbitos con una obra genial que fue realizada en breves años. Tenía deseos y vivió una vida intensa y apasionada. Crítica literaria, traductora, amante del debate público. Era una mujer de vanguardia con un quemante interés en el psicoanálisis y la pedagogía. Jugó un rol central en la vida cultural de los años 20, 30 y 40. En 1932 fue publicado en Spectrum el ensayo El lenguaje más allá de la lógica, donde desarrolló el vínculo entre psicoanálisis y los códigos poéticos del lenguaje simbólico personal. En este texto, Karin Boye sostuvo que el psicoanálisis, en lugar de oscurecer el panorama del inconsciente para lectores no familiarizados con sus teorías, servía precisamente para volver legibles los contenidos de este almacén simbólico de la humanidad. A través de este cúmulo de procesos, la intimidad propia de la escritura de un autor podía ser comprendida de forma cabal por su público lector, interés mediante. El lenguaje más allá de la lógica serviría, por tanto, a la comunidad y al individuo. En 1931, Karin Boye fue elegida para formar parte de la Sociedad de los 9, organismo literario encargado de otorgar premios y promover la ficción en Suecia. Ocupó este puesto hasta su muerte en 1941. Entre 1932 y 1933, tras una estancia en Berlín, disolvió su matrimonio con Leif Björk, autor con quien había contraído matrimonio en 1929, para vivir con Margot Hanel, que pasaría a ser su compañera de vida. Margot Hanel, de origen judío, se vio obligada a emigrar de Alemania en 1933, con el ascenso de Adolf Hitler a las cenizas del Reichstag, y fue recibida por Karin en Estocolmo. Allí vivirían juntas por casi 7 años, durante los cuales Karin se referiría a Margot como su esposa. Si bien en esta época la homosexualidad era considerada un crimen en Suecia, la pareja hizo lo posible por mantener su relación a salvo del escrutinio público. En la escuela secundaria popular de Birkagarden, Margot pudo convertirse en enfermera y se dedicó posteriormente a la encuadernación de libros, ocupación que la mantuvo cerca de Karin y de su producción literaria. En 1934, Karin Boye publicó la novela Chris, obra de carácter autobiográfico que despertó la atención de la crítica hacia su producción narrativa. La protagonista de la novela, Malin Fors, es una joven sueca que estudia para convertirse en profesora en la década de 1920. Como Karin, Malin sufre una crisis religioso existencial que la lleva a cuestionar sus creencias cristianas, al tiempo que desarrolla una relación sentimental con una compañera de estudios. Conceptos ligados al superyo freudiano, la prohibición legal de la homosexualidad en Suecia y un acercamiento al modernismo literario anglosajón influyeron fuertemente sobre su escritura, criticada en aires positivos por su calidad literaria y en aires negativos por su abordaje del lesbianismo y del cristianismo. Al año siguiente, en 1935, apareció una cuarta colección de poemas, titulada En el nombre de los árboles. Sí, por supuesto duele. Parte de este compendio dice así: sí, duele cuando los tallos brotan. ¿Por qué si no la primavera vacila? ¿Por qué todo el ardiente deseo se lía a lividez amarga y fría? El brote fue un capullo todo el invierno. ¿Qué es cosa nueva que socava y estalla? Sí, duele cuando los tallos brotan, dolor del que crece y del que se encapulla. Sí, es difícil cuando las gotas caen, temblando de miedo pesadamente cuelgan. Asidas a la rama se hinchan, se deslizan. La gravedad las tira hacia abajo, aunque se adhieran. Difícil ser incierto, temeroso y dividido. Difícil sentir la profundidad que tira y llama. Sin embargo, quedarse y solo temblar. Difícil desear permanecer y desear caer. Entonces, cuando es peor y nada ayuda, los brotes del árbol rasgan en júbilo. Entonces, cuando ya no existe ningún temor, caen brillantes las gotas de la rama,
Se olvidan de su temor ante lo nuevo, se olvidan de su ansiedad por el viaje, viven su mayor certeza en un segundo y descansan en esa confianza que crea el mundo. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Aftonbön. Escuchábamos Aftonbön en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Karin Boye. En El nombre de los árboles, de 1935, contiene además interpretaciones de poemas de Goethe, Rainer Maria Rilke y de La tierra baldía, de T.S. Eliot, obra que Karin Boye tradujo al sueco junto a Erik Mesterton.
Con esta colección, Boye enseñó su madurez poética, echando mano a elementos tanto personales como líricos que provenían de sus poemarios anteriores, como Nubes, de 1922, País Oculto, de 1924 y Los Hogares, de 1927. En cuanto a su narrativa, en la década de 1930 publicó volúmenes de cuentos y novelas, dentro de las que destacaron y aún destacan Astarte, de 1931, sátira de la sociedad de consumo puesta en perspectiva de su protagonista, un maniquí, y Calocaína, de 1940, tal vez la obra más popular de la autora. Calocaína, o novela de la década de 2000, es una distopía inspirada en la inspección que Karin Boye pudo realizar de cara al desarrollo de los acontecimientos políticos de la Alemania nazi durante su estancia en Berlín y de la situación general que observó en la Unión Soviética en uno de sus viajes de estudio a dicho país. En una sociedad totalitaria caracterizada por el lavado cerebral de la población, la propaganda y la vigilancia extremas, la policía electrónica controla día y noche las actividades de los ciudadanos, reportando cualquier indicio de comportamientos desviados de la norma oficial. El control estatal se vuelve completo y perfecto cuando el químico Leo Kahl, narrador de la novela, crea una droga capaz de hacer que las personas revelen sus pensamientos más íntimos y confiesen, por tanto, toda clase de idea contraria al régimen. Hemos avanzado hacia una vigilancia cada vez más estricta, escribió allí Boye, y no nos ha hecho más seguros, sino más ansiosos. ¿No es esta la razón misma del establecimiento del Estado? Si hubiera causa y razón suficiente para la confianza entre los individuos, el Estado nunca habría existido. El fundamento sagrado y esencial del Estado es nuestra mutua y fundamentada sospecha de los demás. Cualquiera que cuestione esta fundación arroja sospechas sobre el Estado. A diferencia de Un mundo feliz de Aldous Huxley, distopía en la que una droga es utilizada para suprimir mediante el placer el disentimiento social o político, Calocaína plantea la idea todavía más cruel de una herramienta inventada de forma expresa para el control absoluto del individuo, sin placer a cambio. El científico Leo Kahl, a quien debe su nombre esta sustancia, crea su droga a partir de los celos que siente por su esposa, Linda, en una analogía que hace de lo doméstico un espejo de lo público. El amor y la libertad al aire libre, sin un estado vigilante, aparecen como el horizonte de una redención que se insinúa como algo cada vez más difícil de concretar. Siendo la obra más popular de la autora, ha sido traducida a más de 10 idiomas y ha sido reconocida retrospectivamente como una de las novelas distópicas más importantes del siglo XX, junto a la ya mencionada Un mundo feliz y 1984 de George Orwell. Karin Boye se suicidó mediante una sobredosis de barbitúricos el 23 de abril de 1941. La piedra junto a la que su cuerpo fue hallado, en la localidad de Alingsås, hoy es un sitio conmemorativo. Su tumba, en cambio, se halla en Gotemburgo. Un mes después de la muerte de Karin, su compañera Margot se quitó la vida. Volviendo a Nubes, su poema Helada dice: oro y pálido cobre, escarcha en cercas rojizas. Un frío parpadeante es el ancho mundo dorado. Veo torrentes de sol y de oro abrirse paso entre las nubes y ríen frías como la cuchilla afilada de sus deseos. Sonriendo, desafiante rompe los espacios y los rayos amarillos en los prados escarchados fluyen. Escucha el sonido y las dilataciones claras que se alborozan. Escucha cómo todo el mundo recibe esa voz que canta. Muy golpeado y herido y devastado 1000 veces, desafiante canta las canciones de la eterna lujuria de la vida. Precisamente sobre la obra de Karin Boye, Macarena, se está produciendo un hecho relevante para la literatura en los últimos días y especialmente para nuestro país, porque esta gran autora sueca ha sido traducida por el escritor chileno Omar Pérez Santiago, con quien hemos compartido espacio en Barco de Papel a propósito de que una vez tradujo a Thomas Tranströmer, el gran escritor y poeta sueco, y también a propósito
de la presentación y lanzamiento de su libro El pezón de Seyjón, una novela como otras que ha publicado, por ejemplo, Malmo es pequeña, y también la novela gráfica Negrito, no me hagas mal. Omar Pérez Santiago es autor también de un conjunto de cuentos titulado Memorias eróticas de un chileno en Suecia, otro volumen de crónicas, Escritores y el mar, un ensayo, Escritores de la guerra, vigencia de una generación de narradores chilenos, breve historia del cómic en Chile, los cuentos Nefilim en Alhué y otros relatos sobre la muerte, la novela Allende, El retorno, en fin, es un escritor muy activo que se ha dedicado también de manera sostenida a la traducción, y precisamente con Omar Pérez Santiago, traductor de Nubes de Karin Boye, conversamos en Barco de Papel. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Un abrazo a la distancia para mis estimados Macarena y David y a todos los que escuchan El Barco de Papel. Omar, ¿cuáles son, a tu juicio, los elementos más destacables de la obra poética de Karin Boye? Los elementos más destacables de la obra poética de Karin Boye es naturalmente su magnífico ritmo de oleadas sonoras surgidas de su fantasía personal. El amor, la fe y la naturaleza, de inusual calidad musical y rítmica y sensibilidad en el lenguaje. Durante horas frías de ya mi remoto exilio en Suecia, durante los años 80, leí encantado a Karin Boye. Y hoy, en la apocalíptica pandemia que vivimos, traduzco sus libros de poesía y releo su legado. Karin Boye, la poeta más querida en Suecia, nació en 1900 y murió en 1941. Era una muchacha que tenía 21 años. Era menuda, de pelo corto. Caminaba alegre y risueña por los grandes y hermosos jardines de la Universidad de Uppsala, la casa de estudios más antiguas de Suecia, donde estudió griego e idiomas nórdicos. Y un día su sueño mágico se hizo realidad y su vida cambió. La editorial Bonniers, la más importante de Suecia, publicó su primer libro, Nubes, 42 poemas sobre cosas esenciales. Donde está ahí el culto a la belleza, el espíritu de lucha y la vida dinámica, la intensidad, curiosidad y la sed de vivir de sus poemas que sedujeron a la juventud. Fue inmediatamente leída, sobre todo por mujeres jóvenes como ella, y se convirtió en una poeta canónica y heterodoxa. Omar, tú has emprendido un trabajo de traducción de la obra de Karin Boye. ¿Qué buscas rescatar de la autora, que también es traductora como tú, en esa tarea, y qué desafíos aparecen allí en el oficio de volcarla al castellano? Naturalmente que yo rescato de ella su vitalidad poética, su alegría de vivir, su fe en la palabra, y mis traducciones buscan colocarla en una corriente poética vitalista. Son los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, el fin de la guerra, el fin de la pandemia de la gripe española, donde Karin Boye vivió la vida que deseaba. Era vital, era gentil, graciosa, usaba el pelo corto a la moda, y en la Universidad de Uppsala estudió idiomas que fueron útiles para su elocuencia poética. Fue durante esos felices años en que ella fue muy activa en asociaciones femeninas, en revistas culturales, fue crítica literaria, traductora, era una persona muy influyente. Viajó por toda Europa, estuvo en Berlín, estuvo en Grecia, estuvo en Moscú,
tuvo una vida sexual activa hasta que llegando a finales de los años 30, el mundo empezó dramáticamente a cambiar. Venía la Segunda Guerra Mundial, venían los totalitarismos y venía el cierre de esos años espléndidos y felices que ella había vivido hasta entonces. Por estos días, Omar, ve la luz tu versión de Nubes. ¿Observas una evolución estética entre ese primer poemario de Boye y su obra posterior? Ella escribió 5 libros de poemas entre 1922 y 1941. Nubes, Tierra Oculta, Los Hornos, En el Nombre de los Árboles, Los 7 Pecados Capitales. Su poesía, por supuesto que no comulgaba con la creencia de los valores ideales eternos, absolutos e inmutables. Su lucha cultural se libró con las fuerzas culturalmente conservadoras que defendían el viejo orden, y las ideas radicales que ella tenía sintieron la necesidad de crear un nuevo mundo, un nuevo orden poético. Karin Boye tenía una verdad interior, era muy libre de prejuicios, era abierta a la verdad, y su forma de vida era una protesta contra la decadencia y la decrepitud de la civilización que se vivía en ese momento. Incubó un legado literario o realidades imaginarias que han ejercido una gran influencia en la cultura, con un magnífico ritmo del lenguaje que cautiva nuestro entusiasmo por su pureza y su fuerza. Es una poesía pura, llena de oleadas sonoras, que no se interrumpe por ni un segundo. Ninguna obra de la poesía sueca tiene esa continuidad de ritmo, esa armonía tan bellamente desplegada como la poesía de Karin Boye. Aquí no voy, esta no soy yo, esto es solo un reflejo mentiroso, escribió la autora en Idea. En el Requiem de tu traducción de Nubes, tú adviertes, Omar, sobre la forma majadera en que se ha pretendido dar a la autora el rol de ángel caído, y que la manipulación hizo algo parecido en Chile con Gabriela Mistral. Nos gustaría que te explayes sobre ese último punto. Hay que decir que Karin Boye era una poeta de excelencia superior. Pero durante esos momentos de su muerte en el año 1941, su muerte fue considerada como un problema íntimo y se evadió la responsabilidad social y política en el trato que se le daba a las mujeres. El rol que le dieron a Karin Boye en el mundo del arte era de ángel sufrido, de una monja. Los suecos, cuando sienten la incomodidad y el dolor, prefieren el silencio. Hacerse el sueco consiste justamente en eso. Les dolía la vida y la esencia poética de Karin Boye, y le construyeron una visión mental que estaba relacionada con una visión más bien intimista, y evitaron hablar de lo que Karin Boye había efectivamente vivido en su vida. Esto no es propio solamente de Suecia y de Karin Boye. Nosotros conocemos también la realidad que vivió Gabriela Mistral, que muchos acá en Chile trataron de convertir en una poeta de rondas infantiles, o a la Virginia Woolf, o bien a la argentina Alfonsina Storni, que vivieron en la misma época y que sufrieron el cierre del mundo a su mentalidad femenina. En tu condición de escritor,
¿Qué sabores y aprendizajes te deja haber revisitado los versos de Boye de esa forma tan intensa que desemboca en la traducción? Para mí ha sido un redescubrimiento. Leí a Karim Boye cuando yo era joven y ahora, pasados los años, su relectura refuerza en mí la idea de que era una poeta vital, no dolida, no triste. La nobleza de su lenguaje era la forma natural de su aliento, de su voz. Era algo fundamental de su propio ser, así que nada hay de artificial en esa obra, en la que solo encuentro magnificencia de la forma. Y su literatura, no podía ser de otro modo, ha influido en varias generaciones de mujeres de trayectorias intelectuales. Karim Boye era una mujer llena de vitalidad y de vida, de gran sentido del humor y de gran personalidad. Era gentil, era indulgente, tenía gracia, sí, pero también tenía el brío de las chotacabras, la energía que el pájaro necesita para incubar en el nido su huevo poético. La luminosidad de la poesía de Karim Boye para entregar vida a su germen interior, una lírica de temperamento y de carácter. Karim Boye era rica, bastante rica en imaginación, audacia y fuerza creadora. Y esa fuerza creadora la llevó a producir una nueva realidad que amplía y enriquece una ilusión poética que se transforma en vida, un mundo dentro del mundo. Como todos los grandes poetas, ella creó su propio mundo. Omar Pérez Santiago, te queremos dar las gracias por esta conversación en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo. Gracias Macarena, gracias David, y un saludo cordial a todos los que escuchan Barco de Papel. Informemos además, Macarena, que este bello y esperado volumen Nubes de Omar Pérez Santiago, traduciendo a Karim Boye, será lanzado oficial y telemáticamente este jueves a las 5 de la tarde. Es hora, Macarena, de compartir con los auditores la poesía de Karim Boye. A una esfinge. Pareces una concha marina en un pantano frío, donde los rayos del sol nunca ingresan. Ella nunca se asoma fuera del cascarón. Ella no olvida la prisión. Ella solo esconde su esencia más profunda y sueña con hazañas geniales entre las hierbas acuáticas, pero nunca completa e indivisa vaciarse con palabras o hechos. Tu discurso está lleno de ironía y tratas de disimular con fingida frialdad la calidez de tu vida interior, pero la voz tiembla extrañamente débil. Un rubor se cierne sobre la palidez de la mejilla. Arde un mar de fuego en secreto que nadie conoce y nadie indaga. Eres demasiado frágil, sensible y mansa para las discordias que cinden. Debes usar armadura para el duro juego de la vida. Pareces una concha marina en pantano frío que nunca sale del cascarón, tan inaccesible, tan enigmática que nadie se te acerca. Oración nocturna. Como este no hay ningún instante, la hora última de la noche silente. No más voces estridentes, ya ningún dolor quema. Toma, pues, ahora en tus manos esta jornada que ha volado. Lo sé, repararás lo que yo he quebrado o fracturado. Mal pienso, mal procedo, pero todo lo limpias y sanas tú, y mis días conviertes tú la grava en piedras preciosas. Puedes levantar, puedes cargar, yo puedo dejarlo todo atrás. Llévame, guíame, quédate cerca, que lo que tú quieras me pase. Encrucijada. Vi una luz brillar, sí, en las cimas eternas la divina luz vi. Bienaventurada con un tembloroso brillo místico caminé allí, iluminada por Dios como el sol ilumina las gotas que caen, iluminada por la paz en mundos intemporales. Ay de mí, mis pies son muy pesados para los vertiginosos caminos altos. Ay de mí, hecha de arcilla y cuya idea es acero y piedra. Entre los felices santos y soñadores no hallo un lugar. Coronada con el halo de santa, mi cabeza no será nunca. A ti quiero buscarte, Dios mío, en lo simple, lo gris, lo despreciado.
en el mundo, en las acciones cotidianas y en la identificación del deseo. El cielo de silencio dorado, después de eso mi corazón tembló. ¿Es más grande que tu coraje, tu batalla santa y ardiente? Señor, tu dulzura es tuya. Diste, tomaste y te escondes. Da lo que ofreces, no la calma, sino tu lucha y tu espíritu. Señor, en el campo de batalla del mundo como una espada o un arco te sigo. Dame un poder si lo deseas o una cruz si lo deseas. Canción matinal. Esta es la hora silenciosa de la vida, soleada y dichosa, risueño albo en el poder reflexivo de la paz. El júbilo y las canciones han callado, pues la alegría desbordó los límites costas. Salve, alegría, alegría, en tu serena y honrada sonrisa. Solo tú puedes sondear el secreto de los mundos. Oh burbujas, nuestras burbujas, oh espuma, espuma, son todas nuestros desasosiegos, todas nuestras quejas. Sí, espuma en extensiones inconmensurables, burbujas en el océano, es lo que perseguimos, apreciamos y tememos, pero el júbilo es la base del mundo. ¿Cómo me atrevo? Y aún así, ¿crees que la flor de la vida, 1000 veces tallada por el dolor, todavía estarían en la oscuridad más oscura? Brillar de belleza a pesar de todo, si no su raíz y corazón no fueran, pesado, yo reboso de felicidad. Oh burbujas, burbujas, oh espuma, espuma, es todo nuestro dolor ciego. La alegría solitaria sabe más que los demás. Sí, en sus sagrados momentos blancos descansan los temblorosos días de las hojas, la reverberación de la deidad, sonriendo, sonriendo, como tsunamis, como tormentas eléctricas, raudamente me envuelven los desvelos de hoy. Déjame recordar entre llantos y canas el deslumbrante soplo de claridad que me obligó a decirle a la vida y a la muerte, a todo el mundo y también a mí, amén, amén, que así sea. Inicio de la primavera, una pintura del prerrenacimiento. Sobre la campiña se alza una niebla brumosa y el rocío gris perla salpica a hojas pálidas. Una mañana primaveral, fresca y melancólica, brotan flores aireadas en matorrales húmedos. En la hierba brillan una hilera de narcisos mate, frágiles limas difunden el aroma de la primavera. Y sobre ellos con miradas soñadoras va un chico noble de la ciudad de Arno. El milagro de la felicidad descansa en su rostro, su andar está lleno de un torpe encanto y flexibilidad. Un libro lleva tan gentilmente como un sabio. Apenas percibe el paraíso de la pradera, pero mira pálido como el día de la primavera, a una lejanía misteriosa que se esconde en la bruma de la mañana. Deseo nocturno. Si una estrella cae y se desliza blanca por el cielo, entonces se dice que responde a nuestro rezo y alcanzan ese camino corto y reluciente. Espero y espero, es abril, una noche cálida y sensible de abril. Mientras la hierba crece y las estrellas se escuchan, van tan tranquilas esta noche en su camino y ninguna tropieza ni cae. Mas si me duermo, no importará en absoluto. Si una estrella se desgarra esta noche, entonces ella sentirá mi oración cuando descienda, aunque yo duerma. Todo el silencio de la noche, todo el espacio, el inmenso espacio, está completamente lleno de mi único deseo. Sueño. En un camino ignoto el crepúsculo cae. Humus incoloro, hongos grandes del suelo brotan, donde el sonido se sofoca. Troncos desnudos enroscados se estiran y desaparecen en la oscuridad. Escucho el terrible rugido allá arriba que nunca calla. Justo ahora en el sol canten prados floridos. Pan, pan, el gran pan, susurran con desprecio ahora. El zumbido de las burbujas de las marismas. Aquí en el bosque de las profundidades secretas, aquí también está su morada. ¿Todavía te atreves a cantar? Pan, el gran pan. Auxilio, mi pie se hunde, el suelo es un Senegal que inquietante acecha, aguas negras, medio dormidas, inmóviles, insondables. Me esperan, yo soy su presa. Los troncos de los alisos en forma de serpientes crecen en el pantano húmedo, giran en lamentos temblorosos aquí y allá, la ansiedad se extiende desde aguas fangosas con sus manos negras y nudosas, como ramas goteando húmedas y podridas, donde crece el musgo.
Auxilio, ay, auxilio, qué secretos profundos me seducen. Aún así, ¿no es la fragancia de las flores en las marismas oscuras? Unos brotes brillantes, brotes blancos, o se despliegan brillando. Mi pie se aferra a esos cálices blancos y sobre las profundidades brilla una luz, la más dulce sonrisa burlona. Sométete, corazón, sométete y reza. Aquí en la floresta de honduras secretas, yo canto a Pan, yo canto temblando. Pan, Pan, tú, el gran Pan. Pórticos. Yo amo las montañas blancas de mármol blanco, con la frente lavada por el alto reposo azul de los cielos, y el tormentoso brillo del mar salado, y templos dóricos y el cristal fresco de la imaginación. Mas también me he demorado en los entornados pórticos, y he mirado en las profundidades de las tonalidades del crepúsculo, donde aún se regocijaba el brillo de las velas del altar, en un tiempo de desarrollo, adviento, cuando la mañana invernal miraba fijamente a través de las ventanas abovedadas. Esos santos radiantes, los que vencieron, anticipan, bendecidos, más allá de la oscuridad, y los anhelantes de Dios doblaron en oración las rodillas, solos en la hermandad, y vieron con los ojos cerrados el brillo del único, los mundos íntimos del alma, y aprendieron verdades místicas escuchando. Si alguna vez has escuchado cerca las velas encendidas del altar, nunca olvidarás los silenciosos y florecientes jardines de Dios. Besarás la piedra del arco de la puerta y te darás la vuelta. Ustedes, montañas blancas, ustedes, mármol blanco, sol deslumbrante, amada panorámica lejana, ustedes, mi hogar, mi presentimiento, voy hacia ustedes. La vida es corta y de jajar para que algo crezca. Son muchas las personas, mas nadie camina más de una vía. Noche invernal. Chispeante y crujiente corteza dura. Solo va el cielo nocturno sobre caminos níveos. Yo me lleno de furiosa sed bajo el cielo invernal. ¿No trizarás pronto mi pisada, aguas profundas y frías, mundo que a veces me congela, tú, fuerte oscuridad que mi estrella oculta? Entonces tú, dramáticamente dura y pura, ahogarás las mentiras pútridas como antes lo hiciste sin piedad. ¿Dónde estás tú, mar amargo, de hielo y de verdad? Hechizada. Cuando no estás, mi alma muere de hambre feroz, y cuando estás cerca, igual te anhelo. Paralizada, cerrada, desesperada, veo como el minuto vuela, vacío y engreído. Tu fragancia floral, orgullosa, real y fina, deseaba beber en secreto un sagrado vino, mas estoy pesadamente muerta, como en sueños, siempre sedienta como tántalo, rodeada de aguas claras. En instantes de soledad mi lengua arde, por confesarte un sentido sueño hermoso, mas en tu cercanía mis pensamientos se duermen, mi puerta se cierra y mi corazón se adormece. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos Till en Van.
Escuchábamos Till Van en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo ha dedicado a la vida y obra de Karin Boye. De literatura macarena también conversamos en la Gaceta de Estética Leuca, de cuyo número 231 tengo en mis manos y que en esta oportunidad incluye la obra plástica de Georges Barbier, Las canciones de Bilitis, que data del año 1922, ya prácticamente centenaria, y que muestra en un solo cuadro la reunión de los distintos estilos arcaicos, el jónico, el dórico, el corintio, en una pieza cuya escena central muestra a dos mujeres desnudas que están mirándose y abrazándose con mucha pasión, mientras un festín de colores bastante incendiarios rodea precisamente esa acción central sobre un piso que parece un verdadero tablero de ajedrez. En la sección de puño y letra hemos incluido en este número un fragmento del ensayo El espejo vacío de 2015 de Ferdinando Siana, el fotógrafo y teórico de este gran oficio, quien precisamente va vinculando la idea de lo fotográfico a la idea del espejo a través de la historia y de la literatura. En la sección Las musas o nada posa la bella desnudez de Josefa Osorio, quien está de frente junto a una ventana con una pierna alzada y un brazo extendido de tal manera que parece un avecilla en un paraje paradisíaco, recibiendo una luz solar que rebota sobre su entorno de manera bastante nebulosa. En los artículos, París enjuiciado, un diálogo imaginario entre las diosas
Hera, Atenea y Afrodita. Y el otro texto lo escuchamos contigo, Macarena. Se titula Utopías del insomnio. No es fácil abandonar la utopía. Haber sido testigo de la perfección de los Huim marcó con tal fuerza a Gulliver que hizo que esa travesía se convirtiera en el último de sus viajes, los viajes de Gulliver de 1726. Incluso Cándido, el optimista por antonomasia, reconoció que jamás desembarcaría en un lugar mejor que El Dorado. Para uno y otro, su partida del Edén debió parecerse a despertar en mitad de la noche intentando recobrar un sueño plácido, sabiendo que fue solo un sueño. Y es que poco de lo ideal permanece, y no sin complicaciones, en lo real. A comienzos del siglo XIX, junto al río Clyde, en Glasgow, el empresario y filántropo Robert Owen fundó la colonia obrera de New Lanark, sede de lo que durante décadas definiría para Inglaterra y el resto de Europa la posibilidad concreta de materializar en la industria un socialismo de impronta utópica. Hacia 1810, Owen redujo la jornada laboral de sus empleados siguiendo la consigna de 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso, y se transformó en pionero en el establecimiento de recintos parvularios y educacionales para los hijos de sus obreras y obreros. Ante las crisis productivas, fue capaz de solventar de forma íntegra, durante meses, los sueldos de cada trabajador. Esto porque el remanente necesario para cubrir dicho gasto había sido fruto de su propio trabajo. Su idilio desembarcó de su mano en Estados Unidos, donde entre 1825 y 1830 una docena de colonias owenistas vio una corta luz. La crítica fue siempre tenaz y vino sin restricciones. En ambas orillas del océano, de capitalistas, religiosos y, por supuesto, del propio socialismo. En efecto, el socialismo anterior criticaba el modo capitalista de producción existente y sus consecuencias, pero no acertaba a explicarlo, ni podía, por tanto, destruirlo ideológicamente. No se le alcanzaba más que repudiarlo, lisa y llanamente, como malo. Señala Engels en Del socialismo utópico al socialismo científico de 1880. Para Marx y Engels, ni las colonias owenistas en Escocia, ni los falansterios fourieranos en Estados Unidos, ni los icarianos franceses, ninguna, en fin, de las iniciativas utópicas del mismo cuño, sostendrían su éxito solo en base a una buena voluntad recíproca entre capitalistas y trabajadores, sin cuestionar ni contrarrestar dialéctica y científicamente sus lógicas de explotación. En una palabra, no trascenderían sin revolución. El idealismo de Owen suponía que cubrir las necesidades elementales de la población llevaba aparejada su satisfacción como meta existencial. El comunismo asumía que el ser humano tiende siempre a aspirar a más, ya que tarde o temprano, detrás de una meta, suele revelarse otra. Bajo la conducción de Owen, New Lanark llegó a albergar a cerca de 3.000 personas que, pertenecientes a una generación o la siguiente, nacieron, se educaron o trabajaron sin la presión característica de los autoritarismos de la época. Era cuestión de tiempo entonces para que la burbuja estallara y el fruto del árbol del socialismo científico cayera en sus manos. Y como Adán y Eva en el Génesis serían expulsados de New Lanark y tendrían que trabajar como el resto del mundo para alimentarse, ya no 8 horas, sino 10, 12, 14 o 18. De lo contrario, seguirían viviendo en sueños y no se desvelarían pensando cómo recuperar en la tierra su paraíso perdido. Utopías del insomnio, artículo del último número de la Gaceta. Despedimos esta nueva edición del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Sin timón,
donde la corriente quiera.